primer día del encuentro vamos a básicamente hablar de inteligencia artificial, vamos a tratar de entender de qué estamos hablando, y el segundo día vamos a hablar más bien de lo que hay que hacer con respecto a ella en Chile y en otros países y de cuáles son los problemas. Así que esto es lo que voy a presentar, es una visión panorámica y voy a usar el mismo programa del encuentro para hacernos las preguntas que nos vamos a tener que hacer. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Esa es la primera pregunta importante. Y podemos usar varias definiciones. Por ejemplo, podemos usar la Wikipedia. Y en la Wikipedia dice que es básicamente una máquina inteligente que resuelve ciertas tareas y que tiene que tener un cierto éxito. Pero también podemos tomar como definición el famoso test de Turing, que lo que dice es que conversar con dos entes inteligentes, un humano y otro artificial, y pasamos el test si es que no se puede discernir cuál es cuál, es decir, cuál es el ente inteligente y cuál es la persona. Pero generalmente la mayor parte de las personas lo han visto en la ciencia ficción. Y en la ciencia ficción uno lo que ve es un robot que tiene emociones y que quiere tener los mismos derechos que los seres humanos. Y muchos de ustedes habrán visto la película Bicentenario, y eso sería como tal vez el robot ideal, pero la mayor parte del tiempo vemos cosas que tal vez no son tan buenas. Bueno, ¿cómo nace? Bueno, aquí tenemos una línea de tiempo de inteligencia artificial y nace en un workshop que se hizo en Dartmouth con los que ahora se llaman los padres de inteligencia artificial, y John McCarthy es el que le pone nombre a inteligencia artificial para diferenciarse de lo que en ese momento era la cibernética, que sobre todo era Wiener el que dominaba ese tema. Y ahí comenzaron demostraciones lógicas, procesamiento de lenguaje natural, el aprendizaje automático, las famosas redes neuronales, que ya la primera práctica fue el año 65, es decir, más de 50 años atrás, y esto duró hasta el año 74. Como no hubo realmente resultados muy impresionantes, comenzó lo que se llama el primer invierno, y ese invierno fue corto, duró como 6 años, hasta que en 1980, y esto ya había pasado antes, por supuesto, los primeros programas de las damas le ganaban a las personas, tuvimos los famosos sistemas expertos, lenguajes como el Lisp, que eran lenguajes solamente orientados a manejo simbólico de datos. Y esto duró 7 años. Ese fue el segundo verano, un verano corto, un verano del norte, como se dice en Estados Unidos, y comenzó el segundo invierno, y este segundo invierno fue incluso más corto, más largo que el primero, o similar al primero, hasta que viene el Renacimiento. Y el Renacimiento yo creo que comienza con un evento que todo el mundo lo vio, que fue cuando un programa diseñado por IBM derrotó por primera vez a un campeón mundial de ajedrez. Este programa se llamaba Deep Blue. Bueno, esto es lo que pasa cuando uno busca Deep Blue en un buscador. El buscador no es inteligente porque aunque pongo Deep Blue sin el espacio, me aparece la película y por supuesto el programa no es un tiburón, solo para mostrar los problemas que pueden haber cuando uno no entiende la semántica. Y luego, el 2011, otro evento más. Otro programa hecho por IBM, Watson, vence a 2 campeones de Jeopardy, un concurso de preguntas y respuestas. Esto ya es un avance también muy importante porque significa que entienden el lenguaje natural y que pueden responder el lenguaje natural. Y aquí aparece el boom de esto, reconocimiento de imágenes, modelos de lenguaje, y es donde estamos hoy en día, en este tercer verano, y no sabemos si va a haber otro invierno o vamos a seguir en un largo verano que se va a seguir desarrollando con lo que se llama aprendizaje profundo. Bueno, ¿qué ha pasado en Latinoamérica? Latinoamérica lamentablemente no participa en los avances tecnológicos, no demasiado, pero sí en parte, y el primer país que hace una estrategia es México a mediados del 2018. Luego, Uruguay hace una estrategia solamente para el gobierno público. Siempre los uruguayos están innovando en el tema administración.
Pasó un tiempo hasta que a final del 2019 Brasil sacó a consultas su estrategia de inteligencia artificial. Y al mismo tiempo, en un marco privado, el gobierno de Macri en Argentina presentó su estrategia, se la pasó al gobierno siguiente que fue elegido y lamentablemente ese gobierno decidió no publicarla. Luego tenemos a Colombia a mediados del año pasado. México de nuevo con una agenda sobre inteligencia artificial que tiene una característica muy importante, que es una agenda de todo el mundo, no solamente del gobierno, sino también de las empresas y de las organizaciones no gubernamentales. Y finalmente llegamos a final del año pasado, cuando Chile saca a consulta su estrategia de inteligencia artificial, y un poco antes lo hizo España, donde participo, y que también está en la misma etapa que Chile. Ahora, para hablar de todo esto, la siguiente presentación la hará Andrea Rodríguez de la Universidad de Concepción, que es uno de los miembros del Comité Chileno Asesor en Inteligencia Artificial. Bueno, ¿qué pasó que ocurrió este tercer verano? ¿Qué pasó el año 2010? Bueno, el año 2010 se conjugaron tres cosas. Primero, más y más datos, lo que se llama Big Data, datos masivos. Más capacidad de procesamiento. Los procesadores de video que se hicieron para los juegos ahora se usan para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Más paralelismo, más sistemas distribuidos, es decir, más computación, en cierto sentido, más fuerza bruta. Actualmente los supercomputadores más grandes están llegando a tener una capacidad ya no similar, pero que es un porcentaje razonable de las neuronas que tenemos en el cerebro. Y finalmente, esto permitió que las redes neuronales, que ya, como dije, tenían más de 50 años, pudieran ser usadas con muchas capas, ya que tenemos muchos datos y tenemos mucho tiempo de computación para entrenarlas, y entonces aparece lo que se llama el aprendizaje profundo. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de los datos masivos? Es importante entender esto porque los datos es, en cierto sentido, el motor de la inteligencia artificial, la gasolina. No me gusta hablar de la gasolina porque no es un buen ejemplo, porque la gasolina casi siempre funciona, los datos no siempre están bien, se queda una gasolina un poco sucia, pero tenemos el problema del volumen, el problema de la variedad, es heterogéneo, el problema de la velocidad. Datos masivos tienen que tener velocidad, es decir, se están produciendo todo el tiempo y tenemos que generarlos y, más importante, procesarlos a medida que van llegando, y ese es un problema que no existe en todos los datos. La veracidad, por supuesto, si los datos no son de buena calidad, no sirve de nada, y finalmente también el valor, es decir, que sirvan para un fin determinado, que sean útiles y que sean accionables. Bueno, hay muchos problemas en los datos masivos, esto lo vi justamente en el encuentro del año pasado, esta misma diapositiva, aunque ahora tiene más datos, pero aquí quiero solamente mencionar que hay problemas de los datos, hay problemas del cálculo y hay problemas de las personas, y estos son los problemas que nos interesan en este encuentro. Por ejemplo, la sobrecarga de información, las noticias falsas, etc. ¿Qué incluye la inteligencia artificial? Bueno, lo más importante que incluye es el aprendizaje automático, lo que se llama Machine Learning, que es lo que está realmente siendo el avance de estos últimos 10 años. Ahí vemos también que aparece ciencia de datos. La ciencia de datos usa la inteligencia artificial, pero es más que eso, porque también incluye estadística y otros temas como búsqueda y minería de datos. Y dentro del aprendizaje automático está el aprendizaje profundo. Es un subconjunto del aprendizaje automático. Así que, si usted entiende bien este diagrama, por favor, no diga inteligencia artificial y aprendizaje automático o aprendizaje automático y aprendizaje profundo, porque es redundante, como decir el huevo y la yema. Si usted dice eso, la gente lo va a mirar raro, sobre todo la gente que sabe del tema. Bueno, ¿para qué estamos usando la inteligencia artificial? Estamos usando para muchas cosas. Primero, decisiones realmente basadas en datos, no cualitativas, de acuerdo a un experto, sino cuantitativas, de acuerdo a la realidad. Esto significa decisiones que pueden ser más justas y que no necesariamente son sesgadas o ruidosas. Ya voy a explicar qué significa esto de ruidosas. Podemos hacer optimización global, tal vez resolver problemas que para una persona es imposible porque son tan grandes y tienen tantos datos que no podemos realmente captar un panorama del problema.
Y esto permite también vencer restricciones temporales. A veces no tenemos tiempo para reaccionar. Hoy en día los sistemas de tráfico aéreo usan inteligencia artificial y solamente las personas están ahí para ver qué es lo que hace en el caso de un problema donde el sistema no sabe cómo reaccionar. Y podemos por fin aprender de los datos, de tus datos. El dispositivo que más sabe sobre ti es tu celular o el móvil para los que nos están escuchando en España. Y finalmente podemos predecir y prescribir. Prescribir significa actuar antes de que ocurran las cosas, ya que estamos prediciendo. Y para esto, Marcelo Cabrol, del Banco Interamericano de Desarrollo, nos contará que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Él nos contará todo lo bueno que hay detrás de esta tecnología. Luego existe la siguiente pregunta. Tenemos que preocuparnos, por supuesto. Hay que siempre preguntarse esto. Y siempre los datos tienen sesgos negativos. No existen datos sin sesgos, pero a veces hay datos con sesgos negativos. Hay un problema de la palabra sesgo, que tenemos el sesgo a asociarla a sesgos negativos, pero el sesgo puede ser positivo también. Bueno, cuando un algoritmo recibe datos negativos, uno debería preguntarse si debiera ser neutral, debiera ser justo, y realmente lo que pasa es que el algoritmo no se preocupa de esto y tenemos sesgos peores a veces que los que ingresaron en los datos. Y es difícil hacerse la pregunta de ser justos porque como sociedad nos cuesta ser justos. Tenemos la diferencia entre igualdad, que todos reciben lo mismo, entre equidad, que las personas reciben de acuerdo a sus necesidades, y tenemos justicia, que es cuando eliminamos los problemas sistémicos y no es necesario tener ningún sesgo positivo para corregirlo. Pero lo importante es que los algoritmos tienen que preocuparse de las personas si pueden dañar a ellas mismas. Bueno, les quiero mostrar un ejemplo de un estudio real sobre si decidir que una persona tenga una fianza o no en el estado de Nueva York. Esto es un estudio muy interesante donde se usa de los datos solo la edad de la persona, es decir, no se usa la raza o la dirección que podría indicar, por ejemplo, la raza, etcétera, o la afluencia económica. Y el juez solo debe considerar si la persona va a volver al juicio, es decir, no considera como en otros lugares si la persona va a reincidir en el crimen que ha cometido. Bueno, el sistema consiguió disminuir la criminalidad en 25% o enviar menos personas a la cárcel en un 42%. Así que el sistema funciona mejor que los jueces. Sin embargo, lo interesante de este ejemplo es que el algoritmo es un poco más racista que el peor juez, es decir, que el juez más racista. ¿Cómo puede ser? Si es más racista, que sea mejor que los jueces. Porque en realidad lo que pasa es que es más justo. Es decir, para la misma persona que cometió el mismo crimen de otra persona, le da la misma pena. Lamentablemente los jueces no son así. Los jueces, si no durmieron bien o si no han comido, tal vez el resultado es distinto porque depende también de las emociones. Eso es lo que se llama el ruido en las decisiones humanas. Y esto es muy importante porque entonces tenemos un dilema. Ahora, Gina Matthews, desde Estados Unidos, nos va a contar un ejemplo donde lamentablemente el sistema no es tan bueno como este. ¿Y el dilema cuál es? Bueno, aquí tengo un ejemplo de la diferencia entre sesgo y ruido. El sesgo tiene siempre una dirección, el ruido en cualquier dirección, y a veces los sistemas sesgados son mejores que los sistemas con ruido. Y tenemos un dilema entonces, que es escoger entre un algoritmo con sesgo o un juez o una jueza con ruido. Yo creo que prefiero el algoritmo con sesgo si va a ser más justo. Como se dice, la justicia, digamos, cuando es igual para todas, la ley no es tan dura. Y, muy importante, la siguiente pregunta es ¿cómo funciona el aprendizaje automático? Un curso de 1 minuto muy rápido para que entiendan lo que pasa. Tomamos un conjunto de datos y los convertimos en características que las usa un algoritmo que va a entrenar un modelo, va a aprender esos datos. Y luego, en la parte que está la flecha verde, vamos a tomar un dato nuevo, se lo vamos a mostrar al modelo y el modelo va a predecir algo. Por ejemplo, podemos estar usando imágenes y va a predecir que una imagen de un gato es un gato. Ahora, la verdad es que el sistema no entiende lo que es un gato. Lo único que estamos aquí haciendo es
cambiando la representación de una imagen a una palabra. Pero la semántica de gato que nosotros entendemos todavía no la entiende el sistema. Ahora, con el aprendizaje profundo no necesitamos ni siquiera tener las características. El aprendizaje profundo aprende esas características y permite tener redes neuronales con muchas capas que permiten hacer mucho más cosas. Ahora, Jorge Pérez de la Universidad de Chile, uno de los que más sabe de este tema en Chile, nos va a explicar cómo funcionan y cómo podemos usarla para entender texto y para eso, por ejemplo, saber lo que la gente quiere para la nueva Constitución. Y la pregunta que todos nos hacemos siempre cuando vemos una película de ciencia ficción, ¿son realmente inteligentes? ¿Serán más inteligentes que nosotros? Bueno, ahí estamos hablando de dos tipos de inteligencia. La inteligencia actual, que se llama inteligencia débil o estrecha, y la inteligencia que mucha gente querría lograr, que es la inteligencia fuerte general, que sería similar a la nuestra. Hoy en día, algo como Alexa es una inteligencia débil. Entiende el contexto limitado y en un dominio limitado. Pero hay personas que piensan que hay una singularidad, que cuando un robot sea tan inteligente como las personas, vamos a poder ser superhumanos, trascender más allá, tal vez combinar la inteligencia artificial con lo natural, ser un híbrido, ser básicamente un ciberhumano. Y eso es una pregunta que no tiene respuesta aún, si es posible, porque nos gusta ser dioses, pero no nos gusta dejar de serlo. Y para discutir ese tema vamos a tener un panel internacional con Ramón López de Mántaras, uno de los padres de la inteligencia artificial en España, Premio Nacional de Informática hace 2 años, con Gina Matthews, otra vez desde el norte de Nueva York, con Sanguita, la jefa de productos y clientes de Odd Industries, una de las empresas chilenas más exitosas en la inteligencia artificial, y finalmente con Álvaro Soto, investigador de la Universidad Católica, o otra persona que es parte del Consejo Asesor Chileno de Inteligencia Artificial, que van a discutir este tema conmigo. Bueno, pasemos al segundo día, las últimas preguntas, mucho más corto. Necesitamos regular la inteligencia artificial. En estos temas yo no soy experto, por eso que hemos invitado a gente que entiende de esto. El senador Kenneth Pugh nos contará los problemas legislando inteligencia artificial. Tenemos que regular para cada tecnología nueva o tenemos que hacer regulaciones que vayan más allá del tiempo en que las hacen y permitan perdurar. Uno de esos temas que no hemos hecho bien en Chile es el tema de la privacidad de los datos. Y ahí tendremos a Carlos Araya, de Maglione Abogados, contándonos cuál es el estado en Chile. También tenemos que hacer una inteligencia artificial responsable. Y aquí contamos con el director de la Fundación Mozilla, Mark Surman, que nos presentará en exclusiva un trabajo que hicieron el mes pasado, digamos que fue publicado el mes pasado, y cómo se puede construir una inteligencia artificial confiable. Pero esa también hay que regularla, y para eso Catherine Muñoz, de Optia, nos contará cómo hacerlo. Y finalmente, como esto afecta a la educación, la salud o las finanzas, Matías Aranguis, de la Universidad Católica, nos contará un ejemplo de qué es lo que pasa en el ámbito de las finanzas. Bueno, y para finalizar, Pancho lo mencionó, debemos regular todo. Hay cosas buenas, hay cosas neutrales, hay cosas malas. No soy experto en leyes, pero uno podría imaginarse que la ley regula la mayor parte de las cosas malas, a veces regula cosas neutrales y a veces incluso regula las cosas nuevas, las cosas buenas. Y la ética regula el resto. Tenemos que pensar en la ética. La ética regula todo, pero por supuesto cuando no está regulada por una ley, tenemos que pensar en principios éticos. Incluso no regula toda la ley, porque uno podría decir que la regulación ética no cubre todas las leyes. ¿Por qué? Porque la ética depende de la cultura. Hay leyes de algunos países que para nosotros no son éticas. Hay leyes en Chile en que la ética es muy discutible. Por ejemplo, la del agua. No vamos a hablar en ese tema, pero es solo para dar un ejemplo. Para esto tendremos una experta eticista, una amiga del COVID, como muchas otras personas en este año, Lorena Jaumbi-Palazzi, desde Berlín, nos contará los sesgos que tenemos, especialmente los sesgos occidentales cuando hablamos de ética.
Y finalmente, para preocuparnos de esos principios en Chile, aparece Optia. Aquí están los 6 principios iniciales de Optia, y para esto nos contará qué significa esta nueva organización Daniel Saror, que es una abogada y que seguramente ha sido discriminada toda su vida por tener el apellido con Z, porque queda al final de la lista. Así que en este caso usamos un listado en orden alfabético inverso. Y finalmente tenemos desafíos éticos. Podemos encontrar más de 30 propiedades o principios éticos que afectan a los datos, a los algoritmos, al sistema completo, a la gobernanza del sistema, a las personas, a la justicia, al gobierno y a la sociedad. Muchos desafíos para saber qué principios y qué propiedades tienen que cumplir tanto los sistemas como las personas, los organismos y la sociedad en un todo. Y para esto vamos a terminar con un panel que va a estar moderado por Óscar López de Optia y que incluye a María Paz Hermosilla de la Universidad Adolfo Ibáñez, a Pedro Huichalaf de la Universidad Mayor y que fue subsecretario de Telecomunicaciones, a Lorena Jaume Palazzi de nuevo y a Cristina Pombo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y para terminar quiero agradecer a todos los cientos de personas que se registraron y hemos elegido a 20 personas para que nos acompañen directamente en el Zoom, representando a toda Latinoamérica, desde Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, y también desde España por la lengua que compartimos. Y si se dieron cuenta, no es casualidad, hemos tenido paridad de género, tenemos diversidad geográfica, tenemos diversidad política, tenemos diversidad de organizaciones, hemos tratado de incluir a todos porque el objetivo es la inclusión. Así que no sé si tendré tiempo para preguntas, pero me pueden seguir aquí en Twitter. Y esta es la verdadera pregunta que me hago yo. No estoy preocupado tanto del inteligencia artificial, estoy preocupado de la inteligencia natural. En cada elección uno se preocupa y por suerte la última elección de Estados Unidos venció la inteligencia de verdad. Y aquí quiero recordar una frase que ya usé en el encuentro del año pasado, que las personas más fáciles de manipular son aquellas que creen que no pueden ser manipuladas. Una frase muy importante que hizo el historiador Harari hace poco más de 2 años.